San Lucas Challenge. ¿De qué se trata? Estudiar el Evangelio Sinóptico de San Lucas durante 24 días, del 1 de diciembre al 24 de diciembre. Cada día proponernos con preguntas de observación y reflexión que nos lleven a conocer más a Dios a través de cada capítulo del Evangelio de San Lucas. Tu apostolado católico familiar Hechos. Hoy conocemos en San Lucas capítulo 20 sobre la autoridad. Las autoridades judías vinieron a Jesús con toda clase de preguntas encaminadas a atraparle, pero él contestó con tal sabiduría que los dejó sin argumentos. La primera pregunta se la dirigieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los principales sacerdotes eran los que habían sido sumos sacerdotes y los miembros de sus familias, es decir, la aristocracia religiosa del templo. Las tres clases principales, sacerdotes, escribas y ancianos, componían las fuerzas vivas que estaban representadas en el Sanedrín. Encontramos en San Lucas capítulo 20, versículo 1 al 8, precisamente el reconocimiento de que la autoridad de Juan el Bautista era divina. Entonces tenían que reconocer también que Jesús era el Mesías, porque eso es lo que Juan había dicho. Si negaban la autoridad divina de Juan, todo el pueblo se levantaría contra ellos, porque estaban convencidos de que era un profeta. Jesús, pues, no tenía que contestar a la pregunta de ellos, sino ellos contestaban a la suya. Los emisarios del Sanedrín se negaron a enfrentarse con la verdad y tuvieron que retirarse fracasados y desacreditados ante todo el mundo. En San Lucas capítulo 20 del versículo 9 al 18 encontramos una parábola que era una condenación. Esta parábola estaba más clara que el agua para los primeros que escucharon. La viña representa al pueblo de Israel. Los arrendatarios son los gobernantes judíos a los que se les ha confiado la nación. Los siervos son los profetas que Dios envió, que fueron despreciados, perseguidos y muertos. El Hijo es Jesús mismo. Y la sentencia es que el lugar que hubiera correspondido a Israel será dado a otros. Nos enseña lo siguiente. Primero, nos habla del privilegio. Segundo, nos habla del pecado. Tercero, nos habla de la responsabilidad. Cuarto, nos habla de la paciencia. Quinto, nos habla del juicio de Dios. Sexto, Jesús sabía lo que iba a suceder. No fue a Jerusalén abrigando la esperanza de evitar la cruz. Era absolutamente consciente de su misión y jamás puso en duda la victoria final de Dios. Por encima del poder de los malvados estaba la majestuosidad invencible de Dios. Jesús presenta sus credenciales como Hijo de Dios de una manera irrefutable. Del versículo 9 al 18 en el capítulo 20 de San Lucas. Más adelante encontramos a los emisarios del Sanedrín que pasan al ataque. Sobornaron a unos para que fueran a hacerle una pregunta a Jesús pretendiendo que era algo que les preocupaba sinceramente. El tributo al César era un impuesto de un denario por cabeza que tenían que pagar todos los varones de 14 a 65 años y todas las mujeres de 12 a 65, simplemente por el privilegio de existir. Este tributo era una cuestión polémica entre los judíos, no era una mera cuestión económica, sino que se consideraba como una imposición ofensiva. Los judíos fanáticos pretendían que no tenían más rey que Dios y por tanto era en contra de su religión pagar tributo al César. Si Jesús decía que no se debía pagar tributo al César, la denunciarían inmediatamente a Pilato, lo que le conduciría a su arresto, y si decía que estaba bien que se pagara el tributo, muchos de sus presuntos seguidores, especialmente los galileos, se pondrían en contra suya. Jesús contesta en sus propios términos. Les pide que les enseñaran un denario al tributo. En el mundo antiguo, si un hombre tenía derecho a poner su imagen y nombre en la moneda, esto le daba derecho a imponer un tributo. Así que Jesús dijo que si ellos aceptaban la moneda del César, estaban obligados a aceptar su impuesto, pero que había otras cosas más importantes de la vida que no pertenecían al César, sino a Dios. Está claro que en la vida de los cristianos, el Dios y no el Estado, el que tiene la última palabra. Del versículo 27 al 40 en San Lucas 20 habla sobre la resurrección. La pregunta tenía que ver con las creencias de los saduceos. Los saduceos eran pocos, pero ricos e influyentes. Los sacerdotes y los aristócratas eran casi todos saduceos. Eran la clase que estaba en el gobierno. Eran colaboradores con los romanos porque querían conservar su riqueza y posición. Además, no aceptaban más que la ley escrita del Antiguo Testamento y especialmente el Pentateuco o Torá, que era la ley que le daban más importancia a los profetas. Los saduceos pues vinieron con la pregunta de los 7 hermanos que habían estado casados con la misma mujer y que de cuál de ellos sería esposa en la resurrección, pretendiendo ridiculizar la fe en la resurrección. La respuesta de Jesús tiene un valor permanente. Dijo que el cielo no es como en la tierra, que la vida futura será diferente a la actual, porque nosotros seremos diferentes, pero Jesús fue aún más lejos. Como hemos dicho, los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo y decían que, pues, eso no se enseñaba en las Escrituras y menos en la ley de Moisés. Hasta entonces ningún fariseo había podido argumentar con ellos, pero Jesús lo hizo callar y citó el pasaje de Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 6, y destacó desde toda lógica que Dios no es un Dios de muertos, de lo que se desprendía que Abraham, Isaac y Jacob no estaban muertos para siempre, porque Dios es un Dios de vivos.
No nos sorprende que la respuesta de Jesús arrancara un grito de aprobación de los escribas que estaban escuchando. Jesús había contestado a los saduceos usando su misma suprema autoridad. Tu apostolado católico familiar Hechos.